un año casi, hermanos, de estar estudiando solo Marcos, con creo que alguna excepción, ¿o no? Ningún domingo hemos fallado. Un domingo que fui a predicar a Cuernavaca con la iglesia. Pero hemos sido fieles, hermanos, a esta predicación. Para el predicador es difícil porque siempre tenemos la tentación, hermanos, de predicar otra cosa, o conforme al pecado de la iglesia o a la necesidad, queremos desviar el camino e ir ahí. Aún tratamos de torcer lo que dice el Señor en sus textos de manera expositiva cuando los predicamos, y queremos llevarlos al problema. Y eso es algo que creo que todos cargamos, pero he pedido a Dios que me ayude en esa debilidad, y hasta hoy hemos sido bendecidos y hemos podido ser fieles a los textos y no sacarlos de contexto, hermanos, y predicar el consejo de Dios. Aunque aparentemente no es lo que necesitamos, la Biblia dice que el Espíritu Santo da convicción de pecado, se reparte la predicación y a cada uno le dé el alimento que necesita. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos, hemos llegado ya, gracias a Dios, al capítulo 13 de Marcos. ¿Y qué crees? Aún seguimos en día martes. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor, verdad, hermanos? En un día. ¿Cuánta tribulación ha comenzado a padecer desde su entrada a Jerusalén? ¿Cuántas bocas se han levantado en contra suya, hermanos? ¿Cuánta gente ha tratado de exhibirlo y hacerlo quedar en mal? Pero, hermanos, nadie lo ha logrado. Nadie lo ha logrado. Y eso es algo maravilloso, pues Él es la sabiduría misma. No es como algunos dicen que Él tenía la sabiduría. No, Él es la sabiduría, hermanos. Por lo tanto, los hombres que se han levantado hasta hoy contra Él, pues han quedado avergonzados, y el Señor ha sido victorioso como lo es Él. Hemos llegado al capítulo 13. Abran sus Biblias en el capítulo 13, hermanos. Estamos en serios problemas a partir de hoy y los próximos 2 o 3 domingos, porque estamos entrando en la parte del Nuevo Testamento más difícil que existe. Es la parte más difícil, es la parte más controversial, por la cual las iglesias cristianas están divididas. La manera de interpretar estos textos, cada quien tiene su forma y su manera, en su mayoría. En la mayoría de la iglesia reformada, aún contemporánea, hermanos, abrazan la misma postura en cuanto al interpretar estas cosas. Pero definitivamente este capítulo, hermanos, es el más difícil de poder predicar, entender, llevar a la práctica y todo eso. Sobre todo por las posturas, muchas posturas dentro del cristianismo que hay acerca de esto. Unos piensan que las cosas ya pasaron en totalidad, otros dicen que están pasando ahora, otros dicen que van a pasar, y cada uno interpreta la Biblia como bien le parece, y creo que ese es el problema. Ese es el problema. Por eso nosotros, hermanos, nos vamos a meter únicamente en lo que nos corresponde, únicamente en lo que tenemos que entender, y no vamos a tratar de torcer algo para dejarlo claro. Dice Deuteronomio 29:29, abre tu Biblia ahí y subraya ese texto, porque algunos de ustedes aún se acercan conmigo y me dicen: oye, pastor, ¿y ese pasaje que habla del dragón y esto, qué quiere decir? Hermanos, si el Señor no lo ha revelado, no nos corresponde saber qué quiere decir. Si al Señor no le ha placido revelarlo, a nosotros no nos corresponde intentar revelarlo, y es por eso que hay tantos problemas en la iglesia de hoy en día. Muchos quieren interpretar forzosamente lo que no debe de interpretarse y echan a perder el asunto. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas, ¿qué dice? Pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas reveladas, aun aquellas cosas que parece que son ocultas, pero con la misma Biblia las interpretamos, son para nosotros. Pero las cosas que no podemos interpretar de la Biblia, es un error tratar de interpretarlo, y por eso hay un montón de gente equivocada, hermanos.
porque intentan descifrar cada cosa indescifrable. Y le dan un significado, y claro, cada quien le va a encontrar lo que quiera. Lo que quiera. En el capítulo 13, hermanos, de Marcos, vamos a estar prácticamente en el Apocalipsis. Aunque no vamos a ir ahí del todo. Pero muchas cosas son parte de la revelación. Parte de la revelación. Son las cosas finales, hermanos. Las señales antes del fin. Y todo esto sabes que se encuentra en su mayoría en el Apocalipsis. No vamos a estudiar el Apocalipsis. Vamos a estudiar Marcos capítulo 13. Aunque tenemos que ir ahí. Hay una postura muy enfermiza que es la escatomanía. Escatología quiere decir las cosas últimas. El fin de los tiempos, el fin del mundo. El estudio de eso, hermanos. Y hay una postura que se ha denominado como escatomanía. Y son aquellos hombres que todo el tiempo están hablando de las cosas del fin. No sé si alguien te ha predicado algo. No, ya viene y mira, y que viene el fin del mundo, y que compra, despensa, escóndete. Estoy haciendo un búnker subterráneo para aguantar la tribulación, y todo el tiempo el fin. Sus iglesias tienen ángeles tocando trompetas y una pintura supuesto Jesucristo bajando de las nubes, gente corriendo, destrucciones. Son escatomaníacos. Aléjate de ellos. Aléjate de ellos. Ellos viven predicando el evangelio, complementándolo con la venida del Señor Jesucristo, no como es parte del evangelio la venida del Señor, sino tratando de introducir al evangelio la parte del fin. Ellos dicen, si tú no predicas el sonido de las trompetas, el Señor viene destruyendo. Tú no estás predicando el evangelio. Nosotros predicamos, hermanos, la venida del Señor, es parte del evangelio. Evangelio puedes resumirlo en esto. El evangelio puedes resumirlo en esto, que no es un resumen, es mucho, pero puedes resumirlo en quién es Jesús, lo que hizo Jesús, cómo murió Jesús, por qué murió Jesús, resurrección de Jesús y venida de Jesús. Si tú te preguntas qué es el evangelio, no son Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, un corazón, una cartulina con un corazón, un más y una cruz igual a salvación. No, no es así. El evangelio que predican en las calles, en las iglesias modernas y esas cosas, Cristo te ama, el evangelio es eso. Pastor Charlie, es que si tú predicas acerca de lo que dice la Biblia, la gente va a huir en lugar de ir a Jesús. La gente necesita Cristo amoroso abrazándolos y dándoles un beso. Sí, yo sé, el pecador quiere eso. Palmaditas en la espalda de un Dios que tolera todo y que no les guía al arrepentimiento. Pero la Biblia habla de un Dios que se encarnó y que vino a morir a causa tuya y mía, a causa del pecado, que fue puesto en la cruz por su propia voluntad y ahí fue aplastado por su Padre, por culpa tuya y culpa mía. Ese hombre, que era Dios, hombre, murió y resucitó al tercer día. Fue un acto impactante, hermanos, un muerto resucitado. Se apareció a más de 500 personas durante 40 días, comió con ellos, siguió enseñando las señales del reino y después subió al cielo y próximamente viene a juzgar a vivos y a muertos. Para unos vendrá como Padre, amigo, Salvador, Redentor. Para otros vendrá como el peor enemigo, como un juez que los condenará al infierno, hermanos. El evangelio incluye la mala noticia. El evangelio incluye la mala noticia. El evangelio quiere decir buena noticia, eso es. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Hay muchos evangelios que hablan únicamente de la buena noticia. Pero insisto, una buena noticia no es tan buena a menos de que previamente haya una mala. Hermano, tengo la cura para el cáncer. Oh, bien. No tienes cáncer, pero ¿qué tal que tengas cáncer y te diga que hay la cura para el cáncer? La mala noticia es necesaria, pero no podemos enfatizar en la mala noticia únicamente, como tampoco en la mala. La mala noticia se presenta para que todos tengamos la necesidad de una buena noticia. ¿Qué haremos si todos los hombres al nacer crecen y van al infierno? Aún la gente buena, aún la gente que no es homicida, violadores, secuestradores, borrachos, adúlteros, aún ellos simplemente nacen, crecen, mueren y van al infierno. Tú dirás, ¿qué? Recuerda que la salvación no es por obras. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe. ¿En qué? ¿En qué debo de creer? En Jesús. Aquellos que no creen en Jesús
no serán salvos. Dice Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, los que no creen, no te preocupes, ya eran condenados. No es que obtengan la condenación. Toda la gente al nacer de mujer ya es condenada. Toda la gente, hermanos. Nosotros no condenamos a nadie, ellos ya han sido condenados. ¿Cuál es la única manera en la que puedo salir de esa postura de condenación? Creer en el Señor Jesús como mi Salvador, como mi Redentor. Es lo único que tengo que hacer, lo único. Él hace todo lo demás. Él hace todo lo demás. Los escatomaníacos creen que la noticia más trascendente e importante es únicamente la venida de Cristo y la destrucción. Y todo el tiempo están hablando de eso. Viene el juicio y viene, tiembla, llora, crujen los dientes en la tierra. Hay un predicador que está saliendo en internet, ¿lo han visto? El apóstol no sé qué, que no tiene dientes y está gritando y les dice perros a los de Guatemala. Dice, qué bueno que murieron los perros, el fin ha llegado. La gente que no es cristiana ve eso y dice, no, mejor me quedo en donde estoy. El evangelio, hermanos, no es únicamente esto, mas esto es importante. Por eso el Señor lo enseñó. El Señor lo enseñó. Esto se llama en la teología escatología. Escatología. Son el estudio de las cosas finales. Las cosas finales. Es una parte de la teología que se encarga de estudiar al ser humano y al universo antes y después de la extinción de la vida o del fin de la vida humana. Eso es lo que hace esta ciencia. Por otro lado, hermanos, está la escatofobia. Aquellos que han entendido que no todo puede descifrarse, entonces dicen, ¿saben qué, hermanos? Para no meternos en problemas y no confundir a la gente, mejor no hablamos de esto. Y dan vuelta al capítulo 13 de Marcos, o al capítulo 24 de Mateo, o al capítulo 21 de Lucas, o cierran el Apocalipsis y dicen, mejor aquí no me meto. Escatofobia. Tienen temor a hablar de las cosas finales. La postura correcta es la escatología. El fin va a llegar, hermanos. La destrucción va a llegar y el Señor Jesucristo lo enseñó. Estos siguientes, hermanos, capítulos vamos a estar estudiando con el mejor maestro. Por supuesto que no soy yo. El Señor Jesucristo está enseñando acerca de la escatología. Es el mejor curso que puedas tomar en toda tu vida acerca de las cosas finales. No está a través de un pastor que lo enseñe fuera de la Biblia con su interpretación, sino es a través de Cristo Jesús. Y esto lo vamos a estar haciendo a lo largo de 2 o 3 domingos más, si el Señor nos permite, hermano. Si el Señor nos permite. Leamos Marcos capítulo 13. Vamos a leer únicamente hasta el versículo 4 para empezar. Dice en el nombre del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Voy a adelantar al 5. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Amén. ¿Por qué habrá dicho esto el Señor, hermanos? ¿Qué están preguntando los discípulos? ¿Cuándo es la destrucción? ¿Cuándo termina todo esto? ¿Cómo que va a ser destruido esto? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Estas cosas van a suceder. Nadie los engañe. Va a suceder, el Señor declara que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos se inquietan más y el Señor les dice que nadie los engañe. Si seguimos leyendo, hermanos, voy a tratar de no ir adelante antes de dar un resumen. Seguimos leyendo, dice nadie los engañe porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, van a engañar a muchos. Van a haber guerras, rumores de guerras, no se turben, es necesario que esto pase. Toda una destrucción, un desastre.
antes del fin. Aún no es el fin. Eso va a pasar. Todo eso ha pasado. Todo eso ha pasado. Hermanos, los discípulos están con el Señor Jesús fuera del templo. Esto quiere decir que Él continúa su camino a la cruz. Ya se acabó el interrogatorio en el templo. Recuerda que todo el martes prácticamente estuvo en el templo siendo interrogado por los hombres. La última enseñanza que tuvimos fue la ofrenda de la viuda. Jesús está enseñando acerca de la ofrenda, que espero que haya sido un mensaje que te dio paz el domingo pasado. Y ahora el Señor Jesucristo va a dar una predicción, una profecía acerca de la destrucción del templo. Es muy probable, hermanos, que, Mateo abarca un poco más todo esto. Lucas también profundiza un poco más. Recuerda que Marcos está empeñado en presentar a Jesús, el Dios verdadero, Rey de Reyes, como un siervo. Él no entra tanto en detalles. Él cree que el detalle más importante es Jesús. Es Jesús, hablar de Él. Pero salieron del tiempo y los discípulos tienen la incertidumbre que tú y yo y muchos cristianos tienen. ¿Y cuándo va a acabar todo esto? Para ellos, obviamente, el foco o la atención estaba sobre el templo. Hermanos, el templo era una cosa impresionante. Impresionante. Imagina que cada tabique o cada bloque medía de 90 centímetros a 1 metro. Era inmenso, 2 o 3 campos de fútbol, lleno de piedras preciosas. Era algo impresionante, hermanos. La declaración que el Señor Jesucristo está haciendo, que no va a quedar piedra sobre piedra. Hermanos, es como si alguien sale afuera de las afueras de la Casa Blanca y le dice a alguien: ¿estás viendo la Casa Blanca? Sí. La voy a destruir. Obviamente los que estuviéramos al lado de él nos volveríamos locos de risa, ¿verdad? Aún la Casa Blanca no se compara, hermanos. En particular, el templo era el lugar más importante político-religioso de ese lugar. Recuerda que judíos de todas las naciones iban a festejar la Pascua ahí. Hermanos, no es como hoy, que hay muchos lugares en donde tú puedes adorar a Dios y orar. Era el único lugar en el cual los judíos podían hacerlo, donde podían presentar sacrificios, donde podían orar. ¿Recuerdas el Señor Jesús lo que les enseña? Esta es la casa de oración. Era un lugar sumamente importante. Prácticamente todo giraba en torno al templo. Era el lugar en donde Dios se manifestaba, en donde Dios habitaba, hermanos. Pero recordemos lo que sucedió antes. El Señor estuvo ahí, el Señor del templo estuvo ahí. ¿Y cómo lo recibieron y qué hicieron con Él? Lo desecharon. La presencia de Jesús, de Dios, estuvo en el templo físicamente, hermanos, y su pueblo no lo conoció. El templo quedó desolado para siempre. Para siempre. Dios estuvo y Dios se fue. Esto es algo muy importante de entender, porque es también parte de lo que tú puedes usar para predicarle a esos cristianos mesiánicos o los judío cristianos que aún están esperando que se levante un templo nuevo para que venga el Mesías. Hermanos, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Esta declaración que el Señor Jesucristo está haciendo va más allá de lo que puedes tú comprender. El Señor está diciendo que se va a destruir o va a quedar destruido el lugar de la adoración para los judíos o para gentiles que habían sido recibidos ahí, porque también había, recuerda, un patio de gentiles que habían sido recibidos por gracia en el templo y que podían también adorar a Dios. Pero ese lugar es destruido y prácticamente todo se destruía para los judíos. El Señor Jesucristo no está diciendo únicamente que va a destruir algo, un X templo, no, esto es algo sumamente importante, por lo cual Medio Oriente está lleno de disturbios. Está lleno de disturbios hasta el día de hoy, amados. Los judíos oran 3 veces al día para que tengan un nuevo templo. Y ellos oran 3 veces al día para que cuando esté el templo venga por primera vez el Mesías. Los judíos no creen que Jesús es el Mesías, por lo cual el Dios de los judíos no es nuestro Dios. Aunque muchos cristianos confundidos quieren viajar a Israel pensando que ahí es el lugar en donde en realidad Dios se revela. Muchos cristianos oran para que el tercer templo sea construido, porque entonces es cuando viene el Señor. El problema es el siguiente, hermanos. El templo fue
fue destruido por instrucciones de Dios. Claro que no fue destruido por Dios. Sabemos que fue destruido por el emperador que envía a Tito. Vespasiano envía a Tito, y Tito con sus tropas, y no únicamente el templo, sino todo Jerusalén. Fue una matanza, hermanos, espantosa. Espantosa. ¿Y sabes cuál es el problema? Que en el lugar en donde estaba el templo, ¿qué crees que está ahí? ¿Por qué crees que no construyen el tercer templo? Porque nada más y nada menos está ahí la mezquita musulmana. Está construida en ese lugar. Jacotel. Jacotel es este lugar de la cúpula, o el templo de la cúpula, donde está este lugar construido, donde los musulmanes tomaron el control y construyeron su mezquita, de modo que si los judíos quieren construir ahí el tercer templo, hermanos, se tiene que levantar una guerra horrible, horrible. Todos los musulmanes contra los judíos y sus aliados, contra Israel y sus aliados. Por eso es imposible. De hecho, los únicos que son dignos de poder levantar oración y hacer ofrendas en ese lugar son los musulmanes. Los judíos tienen prohibido hacerlo ahí. ¿Por qué crees que se lamentan en el muro de los lamentos? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué lloran los judíos en el muro de los lamentos? Porque el muro, que es el muro occidental que cubría las bardas perimetrales del templo, es lo único que quedó levantado. ¿Y sabes qué se lamentan ahí? Eso. No tienen templo, no tienen lugar de oración, no tienen lugar de sacrificios, y están ahí ellos sufriendo por ello. Si tú te preguntas por qué los judíos oran tanto y hacen tanto, están sufriendo por la desolación que vino sobre ellos, que la presencia del Señor se fue. ¿Por qué? Porque no tienen templo. Porque no tienen templo. Porque no tienen templo, hermanos. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor. Después Zorobabel lo deja más o menos bien, y sobre esa construcción Herodes levanta el gran templo monumental. En el año 70 después de Cristo, los romanos lo destruyen. En ese momento prácticamente se acabó. Es impresionante lo que estos versículos contienen, hermanos. Es impresionante porque normalmente le das tú un sentido únicamente para nuestro final. Pero recuerda que el final comenzó ¿cuándo? Cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino. Esto es parte del final. Pero bueno, hermanos, tenemos que entrar un poco, un resumen. Probablemente vamos a quedar ahí gran parte del sermón de hoy. Y vamos a ir hasta donde la Biblia habla. Nosotros no vamos a ir más allá, hermanos. Donde la Biblia hable, nosotros vamos a hablar, y donde la Biblia calle, nosotros vamos a callar, y nos vamos a someter humildemente a la voluntad de Dios revelada para nosotros. Amén, hermanos. No quiero que entremos en especulaciones. No quiero que entremos en debates acerca de esto. Yo sé que habrá algunos hermanos que piensen diferente a nosotros y que en realidad crean que el tercer templo, la luna roja y esas cosas son las señales para que el Señor Jesucristo venga, a pesar que el Señor dice que nadie sabe ni la hora ni el día. Nadie sabe, hermanos. Eso quiere decir que ninguna señal podría decirme ya hoy, sino todos tienen que pasar. Todas las cosas tienen que pasar. Yo sé que algunos de aquí podrían pensar distinto y tengan una interpretación más judía, que es dispensacionalista, y los vamos a respetar. A fin de cuentas, eso no te hace más salvo o menos salvo. No es trascendente. Si tú crees diferente, no te va a hacer más salvo que yo, ni a mí por sobre ti. Entonces vamos a tener paz, vamos a estudiar lo que la Biblia dice. Oren durante estos domingos para que el Señor nos pueda enseñar, hermanos, para poder enseñar a otros. Amén. Recordemos, hermanos, que con la encarnación del Señor Jesucristo y su obra perfecta de vida, muerte y resurrección, se inauguró el fin de los tiempos. Si alguien se ha preguntado, ¿y cuándo comenzará el fin del mundo? No te preocupes, ya comenzó. Ya comenzó. El fin del mundo ya comenzó. Lo que no sabemos es cuándo se va a culminar o consumar. Vayan a Marcos capítulo 1, hermanos, versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14
y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué dice, hermanos? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y advierte y dice: arrepiéntanse y crean. ¿Por qué tanta prisa? Porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo profetizado. El tiempo destinado por Dios en perfección. Llegó, la hora ha llegado. El Hijo de Dios, esperado por todos los hombres a lo largo de la historia, que confiaban en Dios, que esperaban en la promesa, llegó. Arrepiéntanse, crean en el evangelio. El reino de los cielos ha venido a la tierra. ¿Cómo? ¿Que no estaba en la tierra? No, hermanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo un pueblo, el pueblo judío, los hebreos, eran el pueblo de Dios. Fíjate qué tremendo, los que dudan de la elección incondicional de Dios o la expiación limitada. Aquellos que se preguntan, ¿de verdad únicamente unos van a ser salvos y los demás no? ¿Cuántos pueblos había en el Antiguo Testamento que eran pueblos de Dios? Uno. Un pueblo, hermanos. ¿Qué pasaba con los babilónicos, con los medopersas, con los egipcios? ¿No eran pueblos de Dios? ¿Y por qué no? ¿Que eso no es injusto? ¿Que Dios haya elegido únicamente a unos y a otros no? No. Lo injusto es que haya elegido a unos. Cuando nos preguntamos, ¿y por qué no elige a los demás? No te preguntes eso. Más bien pregúntate, ¿por qué te eligió a ti? ¿Por qué te eligió a ti? No por qué no eligió a los demás. Él es Dios y Él sabe a quién y cómo. Él es Dios y sabe a quién y cómo. Pero el reino se acercó, hermanos. El reino se acercó, y al acercarse el Señor Jesucristo dice: arrepiéntanse. Arrepentimiento, volteen hacia mí. Miren a mí, sean salvos. Ya no se volteen a ver ustedes mismos. Ya no busquen hacer buenas obras o cumplir la ley que no pueden cumplir. Ahora vuelvan a mí. Miren a mí y sean salvos. Volteen a verme a mí y ya soy suficiente para salvarte. Arrepentimiento es eso, cambio. No únicamente cambiar un poco, como el alcohólico anónimo o el narcótico anónimo. O el iracundo y ya estoy más tranquilo, ya cambié. No. Arrepentimiento es un cambio completo, hermanos. Vuelta de mente a otro lugar. Veo ahora hacia la cruz precisamente. Y ahí me mantengo. Me equivoco, me caigo, pero vuelvo a la cruz. Vuelvo a tropezarme, caigo en pecado, pero vuelvo a la cruz. La cruz me va a recordar varias cosas. Una de ellas, el amor que Dios tiene por mí. Su Hijo murió por nosotros, hermanos. Otro, la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo. Si fue derramada sobre su Hijo, ¿puede ser derramada sobre cualquier otro hombre o no? Sí. Me recuerda la misericordia, su paciencia, su bondad, pero también me recuerda su juicio, su santidad. La cruz es necesaria para tu vida y para la mía. Recordar qué sucedió en la cruz es algo extremadamente loco, hermanos. Es una locura que el Hijo de Dios haya sido puesto en la cruz. Fuimos a predicar a las vías del tren. Al hospital, abajo del puente de Lázaro Cárdenas, y llegamos ahí con unos indigentes que viven ahí, y empezamos a predicar, y al final y durante el mensaje, una mujer decía: es que yo amo al Hijo, es increíble, vino a salvarme, pero odio al Padre porque entregó a su Hijo. Digo, hasta esa mujer no comprende la locura. ¿Cómo es posible que el Padre dé a su Hijo a morir por pecadores? Nunca había escuchado yo esa declaración. Pero se me hizo bastante razonable, hermanos. ¿Por qué digo esto? ¿Tú entregarías a tu Hijo para salvar a gente que no lo merece? Si tú lo haces, ¿qué pensaría la gente a tu alrededor? Se te botó la canica. ¿Estás de acuerdo? El Dios Todopoderoso es lo que hizo. Entregó a su Hijo, hermanos. Los que vienen los miércoles, que están viendo estas doctrinas de la cruz, entienden un poco mejor. Dio a su Hijo, lo entregó, lo exhibió públicamente, desnudo, golpeado. El castigo nuestro fue sobre Él. Por eso dice el texto que Tony leía: por su llaga, por sus heridas, por sus cortadas, por los escupitajos, por las pedradas, por toda la ira del Padre sobre Él, nosotros fuimos sanados. Se inauguró, hermanos, se inauguró. Las señales comienzan, las señales del fin comienzan cuando Jesús viene.
Pero la mayoría del pueblo, hermanos, que visiblemente hacía parte del pacto, a quien Cristo vino, o sea, me refiero al pueblo hebreo, los judíos, la mayoría del pueblo de Dios, cuando Cristo viene, el Hijo de Dios se aparece, lo rechazó. Lo rechazan. Mira Juan capítulo 1, no estamos saliendo del contexto. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, ¿y qué dice? Los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús aparece, el Dios de los judíos, el Mesías prometido. Llega y los suyos lo quieren matar. Lo quieren matar, porque no es la manera en cómo se imaginaban, pero más allá. Ellos no querían que alguien tomara su lugar. Recuerda que los religiosos, como hoy en día, como el Papa y todos los obispos, cardenales, de la misma manera ellos son los super santos. Por eso dejan que la gente se arrodille, que les bese la mano, pone la mano en la cabeza y tus pecados son perdonados. Hermanos, sucedía lo mismo en ese tiempo. Cuando el Dios verdadero viene encarnado, ellos lo ven y dicen, no, pues mi negocio se acabó. En realidad, hermanos, yo firmemente abrazo la postura que ellos son necios y después el Señor los sella. Yo no abrazo la postura de que en el caso del pueblo de Dios, el Señor mismo los sella y los ciega para que no lo reconozcan y después continúa. No, ellos mismos, dice la Biblia, que no quisieron recibirlo. No le dijeron bienvenido, bendito el que viene en el nombre del Señor. No, por el contrario, gritaron, crucifícalo. Crucifíquenlo, su propio pueblo. La mayoría del pueblo lo rechazó. Y hemos visto, hermanos, en los últimos capítulos cómo los ataques de estos religiosos están contra él. Por la masa, hermanos, que vamos a ver en los capítulos adelante, en Marcos 15, cuando gritan que lo maten, cuando eligen entre un ladrón asesino, Barrabás, y entre Jesús. Su propio pueblo se murmura y dicen, suelta al ladrón y crucifica al santo. Por eso es que es importante que estudiemos esto, para aquellos que estén atrapados en el judaísmo cristiano, huyan de inmediato a Cristo. Porque hoy en día los judíos no tienen comunicación con Dios. No digo que no haya ningún cristiano judío, claro lo hay. Pero así como tú, siendo católico romano, dejaste de ser católico romano y te convertiste en cristiano, ellos dejan de ser judíos religiosos y se convierten a Cristo también. Porque los sacrificios, todos los holocaustos, todas las señales, todas las sombras se han cumplido ya en Cristo. Ya no es necesario, hermanos, atarme cueros en las manos, golpearme la cabeza ahí, hacer mis ritos y mis sacrificios que antes eran necesarios, como el pacto de la ley, pacto de obras. Ahora eso se ha cumplido en Cristo. El único sacrificio ahora, ¿qué es, hermanos? Un corazón contrito y humillado, lo cual eso no desprecia el Señor. Pero todos los sacrificios, todos los holocaustos, todas las mandas que hace la gente, que se arrodilla, que se golpean, que caminan distancias que en lugar de sanarlos los enferma, pobres ancianos que van caminando kilómetros y kilómetros, llegan ya mal de tanto caminar para recibir un favor de Dios. Todos los favores de Dios, todas las bendiciones de Dios, única y exclusivamente hoy se reciben porque Cristo fue maldito y maldecido para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Todo es a través de Cristo. No hay otro camino al Padre si no es por Cristo. No hay otro camino, hermanos. No hay ningún otro amuleto, mono, santo, virgen que me pueda llevar al Padre, sino solo su Hijo. Y para eso tuvo que morir en mi lugar. Su pueblo no lo reconoce, hermanos. Entonces, la introducción del discurso del Señor, hermanos, acerca de la destrucción del templo y las señales antes del fin, que se relaciona en estos versos que estamos leyendo, del 1 al 4, al 5, en Marcos 3, hermanos, son la base del estudio que vamos a tener. La base del estudio que vamos a tener, que hemos llamado las señales antes del fin. Velad. Velar es despiertos, estén alertas, y así se llamará la serie, hermanos.
Dijo el Señor en estos versículos, no quedará piedra sobre, ¿qué dice? Sobre piedra. ¿De qué? De lo que no ha sido guardado o edificado en Dios. No quedará piedra sobre piedra de aquello que no ha sido edificado por Dios. Y esto es algo importante que tenemos que escudriñar. Hermanos, luego que el Señor Jesús sale del templo y después que estuvo enseñando varias cosas ahí, lo último fue acerca de la ofrenda de la viuda, Él estuvo respondiendo sabiamente a las preguntas capciosas y malintencionadas de sus enemigos. Él recibe esta exclamación por parte de sus discípulos respecto al templo. Es muy probable que el Señor Jesucristo dejó bien en claro a ellos lo que iba a suceder. ¿Recuerdan cuando la primera vez se asoma al templo la noche antes de ir a la casa de Lázaro, ya resucitado? Que llora y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Los discípulos sabían lo que iba a acontecer. Y es muy chistoso, hermanos, esta escena, porque los discípulos insolentes como el buen Pedro le preguntan, pero ¿de verdad vas a destruir esto? Mira qué bonito está, mira qué enorme, es imposible, y a lo vez sería algo muy tonto. Mira las piedras preciosas, ve los muros. Señor, no lo vas a destruir, ¿verdad? No lo vas a destruir. Hermanos, esto me trae hoy, al hoy. Yo no creo que Dios vaya a enviar a nadie al infierno. Yo no creo que, ¿cómo? Dios es amor, Dios no puede hacer eso. Mira la belleza de su creación. ¿Tú crees que Dios quiere destruirla? Le costó trabajo, 6 días. Tuvo que descansar un día. Imagínate el cansancio que le ocasionó. Hermanos, la pregunta que hacen los discípulos es muy parecida a la que hoy también muchos dicen. ¿De verdad Dios vendrá? ¿Cristo vendrá? ¿De verdad Dios tendrá ira? ¿Y desatará ira y furor a toda la creación? ¿A aquellos que no crean en Jesús? ¿A aquellos que no tengan a Jesús como abogado defensor? Yo no creo. Es algo parecido. Y de hecho se da un testimonio terrible que más adelante yo les voy a predicar, hermanos. Es muy probable, hermanos, que antes de esto ellos escucharon de la boca del Señor Jesús que la ciudad quedaría desierta. Entonces es muy lógico que cuando salen del templo ellos se preguntan, ¿por qué salimos del templo si aquí es la casa de oración? Si aquí es el lugar santo en donde está Dios, ¿por qué el Señor querrá salir? ¿Qué va a pasar con este grandioso edificio construido por Herodes el Grande? ¿Qué pasará? Algo sucederá, que este lugar no es el mismo lugar que el Señor ha purificado y del cual se refirió apenas ayer, dicen los discípulos, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos capítulo 11, versículo 17. ¿Qué acaso no es este lugar? Hermanos, en el templo se hacían sacrificios a Dios, era dedicado a Dios y por eso era un lugar santo. Si tú te preguntas en qué otros lugares los creyentes iban y hacían esto o aquello, era únicamente ahí. Únicamente ahí, hermanos. Apartado para el uso de la adoración. El templo era el lugar más importante que había, majestuoso, enorme, hermanos, imponente, espectacular. Espectacular. Platica un hermano pastor, Javier Bello, escuchaba esta enseñanza con él. Y el hermano fue a Brasil y visitó una réplica del templo. Lo construyeron la secta de la Iglesia Universal. Aquellos de Pare de Sufrir. Construyó una réplica. Y dicen, es impactante. Es una cosa impresionante. No puedes creerlo que haya alguien que haga eso. Para su Dios. Para su Dios. Es algo importante. No echar únicamente en pocas palabras el que no quedará piedra sobre piedra y ya no, hermanos. Pensemos en grandes piedras de 1 metro por 1 metro cada tabique. Pero ahora, hermanos, hemos estado viendo que desde que el Señor entra al templo, levanta una condenación sobre ellos. Levanta una condenación sobre ellos. ¿Recuerdas la parábola de la higuera? ¿Qué le pasó a la higuera? Lo mismo sucederá ahí, se secará,
Se secará, se irá la esencia de vida, se irá a Dios, y hermanos, y ahora llegó el momento cumbre del juicio divino sobre ellos, y no iba a quedar piedra sobre piedra de lo que no ha sido edificado o guardado por Dios. Es como si los judíos religiosos, primeramente había un cimiento importante que era de Dios, y ahí se edificaría como la iglesia sobre la roca que es Cristo, y los judíos lo que hicieron es socavar, quitar los cimientos que eran de Dios y empezar a poner los suyos y empezar a edificar. Es lo que ha hecho la iglesia hoy en día romana. Ellos, bajo el nombre de Dios, edificaron no sobre Dios lo que ellos quisieron. En gran manera hay cosas que hablan de Dios, hay muchas cosas que son ciertas de la iglesia católica romana, pero el fundamento, pero la base no es edificada en Dios. No es como Dios dice, no es como el Señor ha ordenado. Es muy similar. Igual los musulmanes o los mormones o cualquier otra secta, hermanos. Es muy similar lo que pasó. El grave problema, que en este caso ni el pueblo romano, ni el pueblo mormón, ni el pueblo testigo de Jehová, ni la luz del mundo son el pueblo de Dios. En este asunto es mucho peor, porque los judíos eran el pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios, hermanos. Los discípulos están admirados ahí en ese lugar donde el Señor está, y ven la belleza y propósito que el templo tiene para adorar a Dios, hermanos. Pero tenemos que recordar que a partir de ese momento se manifiesta ampliamente que el templo del Señor ya no es ese lugar, sino ahora, para bien nuestro, hermanos, el templo del Señor es conformado por todos los creyentes de todos los tiempos. Todos los creyentes de todos los tiempos. Ya Dios no habitará en un templo hecho por manos de hombres, sino en un templo como nosotros del Espíritu Santo. Ya Dios, hermanos, no iba a habitar ahí, así como no habita en la iglesia romana, mormona, testigos de Jehová, romana, de la luz del mundo, anglicana. No, Dios habita en nosotros, hermanos. Ya no en un lugar en particular. Ahora nuestro sacrificio es Cristo. El holocausto a Dios es Cristo. La Pascua es Cristo. El cumplimiento de la ley, Cristo. Nuestra salvación es Cristo. Nuestro intercesor es Cristo. Ahora, como templos del Espíritu Santo, podemos orar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, y tener una perfecta y santa comunión con Dios. Somos un templo como una piedra viva, y la iglesia se conforma de muchas piedras. Es como si cada gran tabique del gran templo ahora es cada creyente que se une y conforma un templo viviente. La iglesia, hermanos, la iglesia es el lugar en donde estuvo toda la gloria de Dios, hermanos. Fue destruido, así como te comenté, el templo de Salomón algún día fue destruido. El profeta le dijo a David: tú no vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo. Y su hijo lo construyó. Fue destruido. Después Zorobabel lo restaura. Después Herodes. Sobre ruinas, hermanos. Y estas grandes piedras de mármol, estas grandes construcciones en los muros perimetrales y los diferentes patios que habían, hermanos, esas incrustaciones de oro, esos maravillosos espacios que daban un sentido de majestuosidad y reverencia, se acabaron. No escaparon del juicio de Dios, del juicio de Cristo sobre eso, hermanos. El orgullo de la nación, su templo, las visitas que recibían, esas cosas, hermanos, se acabó. Ese templo tan imponente dejó de ser. Y no podemos dejar de pensar, hermanos, cuántos se enorgullecen hoy por sus templos. Alguno de la luz del mundo llegó y me dijo: y a ver, ¿en dónde tienen ustedes su templo? Ve el nuestro que se ve desde cualquier cerro en Guadalajara. Y tú me dices que son de Dios, juntándose en lugarcillos ahí más o menos. Yo le dije: aunque estemos en una cueva o una cárcel, más de dos, el Señor está ahí. No necesito un templo. Probablemente ante los ojos de los hombres, les compartí en un devocional el viernes pasado, ante los ojos de los hombres somos la iglesia más pequeña.
Y esos son los cristianos. Te ven pobre o enfermo y te dicen, ¿y tu Dios? Pues no, que tu Dios es el Todopoderoso y tú enfermo y pobre. Probablemente ante los ojos de los hombres somos nada, pero ante los ojos de Dios somos la sangre de su Hijo Jesucristo. No importa, hermanos, que nos maten, que nos corten la cabeza, que quemen a nuestros hermanos, los que están en esa lista, muchos van a morir como mártires hoy en día. Y muchos dicen, mira, muertos, Coliseo Romano. Los romanos locos veían a los cristianos, por Cristo morían, y los veían cantando alabanzas y decían, mira nada más, estos locos están cantando alabanzas al Dios que los abandonó aquí. Van a ser devorados por leones, cornados por toros, por jaguares, y mira, están cantando, qué locos están. Por otra parte, otros inundados de gracia decían, es muy extraño que estos locos estén muriendo por un Dios que no existe. Yo quiero a ese Dios. Hay testimonios que muchos romanos saltaban a la arena del Coliseo para morir junto con cristianos. El Señor los convertía por el evangelio predicado sin hablar, por el testimonio de los creyentes. Ellos sabían que eran templo del Espíritu Santo, hermanos. Tú debes de saber que tú eres un templo del Espíritu Santo y que la iglesia es conformada por muchas piedras vivas, que es necesario, hermanos, nos reunimos y la presencia de Dios está entre nosotros. Nos reunimos y la bendición de Dios cae sobre nosotros y aún la vida eterna. Dice el Salmo 133, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánta gente hoy está orgullosa por sus templos? ¿Cuánto dinero se ha invertido en las grandes catedrales? ¿Tú sabes en cuánto está evaluado más o menos la Basílica de Roma? ¿Sabes cuánta gente tuvo que morir de hambre para sacar dinero y construir ahí? ¿Tú sabes cuántas locuras se han hecho en ese lugar? ¿Cuántos actos vergonzosos, pecaminosos bajo el nombre de Dios? Dios no habita en ese lugar. Dios no habita en un templo hecho de piedra que impacte a la gente y los deje, wow, asombrados. Hay quien dice, voy a hacer una iglesia increíble para que cuando la gente llega tenga su aire acondicionado, sus pantallas, su fuego artificial, sus luces. Pues qué bonito club, pero ahí no está Dios. Podríamos congregarnos, hermanos, o tal vez podríamos llegar a congregarnos de nuevo en un parque, en unas cuevas, en un monte, y ahí va a estar Dios. Desnuditos, flaquitos, tal vez sin comida, enfermitos, pero con el Señor, mis amados. Con el Señor. Muchos hermanos tienen su paz en sus riquezas, en sus admirables casas, en sus cosas, y creen que eso va a permanecer para siempre, pero la Biblia dice, no quedará piedra sobre piedra de lo que yo no haya edificado. No quedará piedra sobre piedra. Dice el Señor Jesús en estos textos, ¿ves estos grandes edificios? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, aunque se hagan llamar templo de Dios. Aunque se haga llamar sumo pontífice, queriendo robar el título que únicamente le corresponde a Jesús. Sumo, gran, pontífice, puente. ¿Quién es el puente para llegar al reino? Jesús. Aunque diga soy de Dios, y eso es peligroso para nosotros, los que digan yo soy de Dios, yo de Dios, pero no se manifieste como lo hemos estado hablando, ten cuidado, ten cuidado. Los judíos pensaban que eran de Dios. Los judíos creían que el templo jamás iba a ser destruido. Los judíos creían que en realidad tenían el favor de Dios, aunque por dentro, porque la ley está grabada en tu corazón como en el de ellos, sabían que había error, sabían que estaba mal. Hermanos, ninguno de los hombres tiene excusa para pecar libremente, porque dice la Biblia que Él grabó la ley en nuestros corazones. Si tú te preguntas, pero ¿cómo? Un africano en una jungla, ahí lejana, Él va a entender, pues no ve a Dios. Número uno, no tienen excusa, como dice Romanos 1:20. No hay excusa, lo ven en la creación. Y número dos, la más importante, tienen la ley grabada en su corazón. O dime si tú no, cuando pecas, te das cuenta que has pecado en contra de Dios. Ellos lo sabían, ellos tenían la escritura. ¿Sabes que lo peor es que ellos sabían quién era Jesús? Ya había hecho tantas cosas, hermanos, haríamos una lista enorme de todo lo que ha hecho. Hermanos, los judíos del tiempo de Jesús, al igual que los del tiempo de Jeremías, creían que por tener un templo dedicado a Dios se les garantizaba la presencia divina en medio de ellos de manera incondicional. Estos judíos de este tiempo pensaban
que por tener el templo ya, todo estaba hecho. Igual los del tiempo de Jeremías pensaban lo mismo. Olvidaban que esto solamente era una sombra de lo que realmente es el templo de Dios. Y la Escritura lo decía. De hecho, recuerda, ¿qué es lo que sostenía a los antiguos hombres del Viejo Testamento? La promesa, hermanos. No el templo, no el arca, la promesa. Eso eran sombras de lo que habría de venir. Todos los que han muerto a lo largo de la historia antes de Cristo no morían confiados en el arca del pacto, de la alianza, en el templo, hermanos. No vivían esperanzados en ello. Ellos vivían y morían esperanzados en el Mesías prometido. En el Mesías prometido. Y aunque ellos, hermanos, llamaran templo del Señor ese lugar, durante mucho tiempo el juicio de Dios vino aún sobre ese lugar, como ocurrió en el pasado. Podemos ir a Jeremías un poco para complementar esto, hermanos. Jeremías capítulo 7. Voy a leer algunos textos del 1 al 15 rápido para aprovechar nuestro tiempo. Palabra del Señor vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oíd la palabra del Señor todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo del Señor soy. Pero si mejoras cumplidamente tus caminos y tus obras, si con verdad haces justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimes al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramas sangre inocente, ni andas en pos de dioses ajenos para mal vuestro, te haré morar en este lugar, en la tierra que di a tus padres para siempre. He aquí, ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incendiando a Baal y andando tras dioses extraños que no conoces. Vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual invocan mi nombre y dirán: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oyeron, y os llamé y no respondieron, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré, ¿qué dice, hermanos? De mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Ahora compáralo con Marcos 11:17, hermano. Mira Marcos 11:17. Y enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, una advertencia vino también sobre la iglesia, al punto, hermanos, que la Escritura dice algo tremendo: puedes dejar de ser iglesia si no procedes al verdadero arrepentimiento. Es increíble, hermanos, Puedes dejar de ser iglesia si no procedes al arrepentimiento. Esto es lo mismo que hizo el Señor al dejar el templo de los judíos religiosos. Mira Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis 2, 5. Dice, es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice:
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu luz, tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Esto no habla de perder la salvación, hermanos. Esto habla de perder la presencia, la comunicación con el Señor, contristar al Espíritu Santo, quedarte en desolación. Es lo mismo que pasó aquí, hermanos. Es lo mismo que pasó aquí. Yo te ruego que si tienes problema con algo de lo que hoy estemos enseñando, si te causa duda o quisieras debatir o refutar alguna de estas verdades, primeramente analiza tu vida y fíjate si hay frutos en ti dignos como para refutar la enseñanza del Señor. Abre tus oídos y pide humildad en ti para que puedas aprender lo que probablemente no sabes, lo que la Escritura enseña, lo que la Escritura está enseñando. Porque el diablo, hermanos, se mueve a través de la iglesia tratando de cauterizar oídos y decir, no, eso no es verdad. Lo digo por si hubiera al menos uno que esté en esa condición. Entonces, se pueden hacer muchas cosas para Dios, hermanos. La iglesia de Éfeso hacía muchas cosas para Dios. Si tú te fijas, y bueno, ya te fuiste, te lo voy a leer. Dice la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y conozco tu paciencia, y conozco que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Conozco que has sufrido y que has tenido paciencia y que has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! Diríamos como los amigos del joven rico: la iglesia perfecta. ¡Wow! Trabajas, denuncias a los falsos. Esto quiere decir que podemos juzgar. Para los que dicen no juzgues, podemos juzgar con santo juicio, con la intención de edificar, no de destruir. Y dice: yo conozco todo lo que has hecho, yo conozco todo, eres una iglesia increíble. ¿Cómo predican, Pastor Charlie, en la calle? Oye, ¿cómo ayudan gente? Van diario y ayudan en la calle, predican, y qué bonito, y mira los cultos y la predicación de sana doctrina y todo. Sí, esta iglesia está mejor que nosotros. Y el Señor le dice: pero, versículo 4, pero tengo contra ti esto. Todo muy bien, todo perfecto, pero tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? Todo lo haces muy bien, muy bonito, pero has dejado tu primer amor. Ahora, ¿tú crees que Dios sepa si tú y yo en realidad estamos en la fe verdadera? Eso tienes que pedir a Dios que te ayude. Se trata de tu alma. No se trata de un día de fiesta o no, de un aguinaldo o no, de vacaciones o no. Se trata de tu alma, eternidad. Y es muy probable que si tú estás sentado hoy aquí o estás escuchando esto, tienes que sentarte y decir: a ver. El pueblo hebreo, los judíos, eran el pueblo de Dios. El templo fue instrucción de Dios, construido a perfección, según lo que Dios dijo que se hiciera. Ellos fueron abandonados. Ah, caray. La iglesia de Éfeso, hermanos, la iglesia de Éfeso, una iglesia que el apóstol Pablo amaba, una iglesia que fue tomada para dar un ejemplo en la carta escrita a ellos en cuanto a la relación de Cristo con su iglesia, del hombre con la mujer, con la esposa. Y de pronto Juan dice, Jesús a través de Juan: todo lo haces muy bonito. Cantas aleluya, gloria a Dios, sonríes, sacas las monedas de tu bolsa, le das a la gente, predicas el evangelio, no soportas a los mentirosos, denuncias a Cash Luna, a Maldonado, a todos ellos. Bien. Nada más que tengo algo en contra de ti. Yo no estoy ahí. Wow, hermanos. Dios sabrá si tú eres en realidad un creyente fiel o no. Claro que a mí me puedes engañar, hasta a ti mismo, pero ¿a Dios crees que podemos engañarlo? Ahora, ¿se trata de sacrificios o se trata de que yo te esté exhortando a que hagas muchas obras? No. Mira bien esto, hermano. En Apocalipsis 2, mira que Dios está reconociendo las obras que hace, pero aún con sus obras no son agradables al Señor como tal, y los advierte. Yo no te estoy diciendo que hagas más cosas, no. Te estoy diciendo que te examines si en realidad estás en la fe en el Hijo de Dios.
como Rey, como Señor. ¿Lo anhelas? ¿Lo amas? ¿Es tu primer pensamiento de mañana, de noche? Si no es así, primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. No está siendo cumplido. Y si no está siendo cumplido, es simplemente porque no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley es a través de Cristo. Si Cristo está en mí en realidad, si yo estoy sobre Él, yo lo amo sobre todo. Si no, tengo que regresar y probablemente me doy cuenta que no estoy edificado sobre Jesús. No es algo malo porque aún respiras. Es algo bueno porque hoy puedes ir al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Hoy mismo, y salir salvo de aquí. Salir salvo de aquí. ¿Cómo ves el sacrificio de Jesús tan efectivo? Su sangre tan preciosa, derramada en su totalidad en la cruz del Calvario. ¿Podría entrar aquí un hombre perverso, loco, endemoniadísimo y salir salvo? Sí. Si el Señor en su gracia le abre su entendimiento y le da vida, sale como Lázaro caminando después de que Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y alguien aquí podría salir salvo hoy, si no ignora el mensaje y recibe el mensaje, en lugar de no recibirlo como lo hicieron los judíos. Hermanos, se pueden hacer muchas obras para Dios. Puedo llorar cuando oro. Puedo venir, limpiar, cantar, puedo leer, puedo predicar y puedo hacer cualquier cosa, pero si no son producto de un amor genuino, si no hay un arrepentimiento verdadero, hermanos, si no hay fe en Cristo, no servirán de nada, no será tu garantía para escapar del juicio de Dios, aunque digas ser parte del pueblo de Dios, aunque digas que Él ha hecho la obra en ti, aunque digas que eres su casa y cualquier cosa. Si violas su pacto, apartándote de la fe en Cristo Jesús, todo lo externo es temporal, en lo que tú colocas tu confianza, en base a lo que haces las cosas, por el motivo que vienes aquí, por lo que oras, por lo que predicas, cualquier cosa será expuesto ante Dios. Y no quedará piedra sobre piedra de lo que no esté sobre Cristo. Tarde o temprano, puedes creer o puedes ignorar. Tarde o temprano, te aseguro algo, lo vamos a comprobar. Porque la verdad permanece, ¿hasta cuándo, hermanos? Siempre. Para siempre. Para siempre. Nada servirá. Miren, pueden ver un texto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos? Esto me recuerda mucho, hermanos, también a palabras del Señor en otra ocasión que se refiere a los escribas y fariseos. En Mateo capítulo 15, versículo 13 dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no es cuidada, que no es sembrada, va a ser arrancada. Aunque afirmen ser pueblo de Dios, aunque los judíos afirmaban y decían: templo del Espíritu Santo soy. Hermanos, Dios permitió que sucediera algo terrible. Terrible. De hecho, la gente que vivió en los tiempos, no me voy a adelantar a lo que viene el domingo, pero la gente que vivió en los tiempos de esos problemas que sucedieron con el templo de Jerusalén, los judíos, pensaron que era el fin del mundo. Imagínate. No únicamente como el World Trade Center, que la gente embajo de la nube, o la explosión del volcán, la erupción del volcán en Guatemala, que pensaban por la nube. No, esto sí en realidad parecía el fin del mundo. El fin del mundo. Aunque ellos eran el pueblo de Dios, hermanos, Dios nos libre a nosotros en el nombre de Jesús de tan horrendo juicio. Cristo, hermanos, afirmó a sus discípulos que estaban tanto en Jerusalén como en el templo. Cristo les afirmó y les dijo que sería asolado, que ese majestuoso templo, tan lujoso, tan grande, tendría pérdida total.
que ese inmenso lugar, hermanos, sería desierto por el juicio divino de Dios. Increíble. ¿Qué pasaría en esa generación? Y cuando se palabra de generación, se habla de un estimado de 40 años. Y esto sucede en el año 70. ¿Cuántos años tenía Cristo en promedio? ¿40? 70. Perfecto. Perfecta la profecía del Señor en cuanto al tiempo, hermanos. Una generación se tomaba en cuenta, los griegos la tomaban en cuenta como 40 años. Y es cuando sucedió. Y Marcos no está narrando muy bien estos, hermanos, pero los pasajes paralelos en Mateo, en Lucas lo hace muy bien. Puedes tú crecer un poco la información del sermón yendo a los paralelos, hermanos. Y por esos pasajes sabemos que el Señor se lamenta sobre Jerusalén. O sea, el Señor no goza de levantar juicio. El Señor sufre y advierte que Jerusalén iba a ser asolado, tal como aconteció antes. Pero ahora, a diferencia de que el templo de Salomón fue reconstruido por Zorobabel y después por Herodes, hermanos, esto ya fue definitivo. O sea, realmente hay una muy mala noticia para aquellos que están esperando el tercer templo para que Cristo venga. Hermanos, es imposible. Es posible para Dios, pero el Señor dice que no. Dice que no. Mira, vamos a comparar unos textos paralelos. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Yo agradezco, hermanos, por esta enseñanza, porque sé que varios de ustedes se la pasan escuchando en YouTube las trompetas del fin y esas cosas. Y van a poder ya cerrar eso y esperar en el Señor. De verdad, hermanos, van a poder ya dejar de ser o querer ser judíos y van a ser cristianos, gentiles. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y vamos a descansar en el Señor esperando cuando el Señor quiera. Y no basándonos en la luna roja ya viene, vamos a Costco a comprar latas y semillas para aguantar la tribulación. Al contrario, hermanos, al contrario. La verdadera iglesia, el Señor desea otra cosa. Mateo, ¿qué les dije, hermanos? No, si escucharon bien. 23, Mateo 23, versículo 37 y 39. 23, 37 y 39. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y en el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y ¿qué? La fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, guías de ciegos, que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Quién está diciendo esas palabras tan antisonantes? Porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos. ¿Qué estoy leyendo yo? 23. 23. Oh, sí, ya, pero gloria al Señor. 37 y 39, ¿verdad? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no, ¿qué dice? No quisiste. Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas ¿qué? Fíjate qué increíble. Esto es paralelo. Jerusalén, te he enviado. ¿Esto sabes a qué me recuerda y a ti también? A los labradores malvados.
¿Recuerdas qué sucede? El dueño de la viña renta la viña, los labradores trabajan, les da todo lo necesario, les envía a algunos siervos para ver qué pasa, los matan. Después de que los matan, ¿manda a quién? A su hijo. ¿Y qué hacen? Lo matan. ¿Quién mata, hermanos, por así decirlo, participa en la entregar al Hijo de Dios? Ellos. Y es lo que les está diciendo Jerusalén. Mi pueblo judío, mi pueblo, tú matas a los que te he enviado, a mis siervos, para que te anuncien. ¿Cuántas veces, a cuántos te he mandado? ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Tu casa será desolada, desierta. Desde ahora no me veréis más. Para los que batallan con lo que les estoy diciendo, hermanos, acerca de que los judíos no tienen comunicación directa con Dios hoy, que su Dios no es el nuestro, por favor, mediten en esta escritura. Nunca más estaré con ustedes sino hasta que me confiesen como Señor y Salvador. Hasta que confiesen por gracia que soy su Señor y Salvador. Y eso sucederá al fin. Sucederá cuando toda rodilla se doble ante la majestuosidad del gran Señor y confiesen que Él es el Rey y Salvador. Hermanos, más adelante vamos a ver que hay un remanente, un pueblo que se salvó de esta amenaza. Recuerda que estas amenazas, si estás comprendiendo un poco, no están hablando solamente de lo que está por venir. Jerusalén fue desolada, hermanos, el templo fue destruido. Entonces, ¿cuándo se cumplieron estas profecías? Ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Mira lo que dice otros textos para poder entender más esto. Son paralelos. Vayan por favor, hermanos, a Mateo capítulo 23. Voy a leerte otra vez estos textos, pero después quiero leerte Lucas capítulo 21. Fíjate que dice: así que das testimonio contra vosotros mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Acuérdate de la parábola de los labradores en Marcos. Dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno matarás y crucificarás, y a otros azotarás en tus sinagogas y perseguirás de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien mataron en el templo y el altar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar? Y sigo leyendo lo que ya leí antes. Hermanos, dice: toda la condenación, toda aquella sangre derramada de los profetas y aún de mi hijo viene sobre ti. La destrucción que sucedió, hermanos, en Jerusalén y en el templo, y la dispersión de los judíos, es por este juicio que se levantó contra ellos. Si tú te preguntas por qué hay judíos en todo el mundo, por esta dispersión. Porque cayó sobre ellos algo horrible, hermanos. Algo horrible. Fue una amenaza que se levantó. Lucas 21:24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, judíos en todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, esto fue terrible. Si leemos los paralelos de Mateo 13 y los complementamos, entendemos que el Señor Jesucristo dijo: vayan y huyan a los montes, no bajen. Ay de las encintas, ay de las embarazadas. De verdad que cuídense cuando venga aquella destrucción. ¿Qué es lo que sucede? Decía Súgel en esta misma enseñanza, les pido que la escuchen también para complementar, Pastor Súgel Michelén. Y hacía una mención increíble. Los historiadores se sorprenden porque no entienden cómo en una destrucción tan grande cristianos casi no murieron, sino solo judíos. ¿Por qué crees que ellos no murieron? Hicieron caso, obedecieron a la amenaza del Señor Jesucristo. Cuídense, que nadie los engañe. Van a haber cosas terribles. Escóndanse. ¿Por qué? ¿Porque tienen miedo? No, porque era necesario que ellos dieran testimonio de Jesús. Recuerda que el Señor Jesús aquí aún no ha muerto, pero el Señor Jesucristo está diciendo: voy a morir crucificado, voy a resucitar y voy a venir otra vez.
voy a destruir Jerusalén, el templo va a desaparecer. Ellos entienden por gracia de Dios y van y se esconden para poder continuar predicando el evangelio, hermanos. El Señor no da una fecha exacta de estos acontecimientos profetizados. También es necesario que podamos entender que no porque esto ya sucedió una vez, no va a suceder otra vez. Las cosas van a seguir incrementando en maldad y en falta de amor. Cosas horribles van a venir, hermanos. Cosas muy graves van a venir, pero como ya han venido desde entonces. Pero gran parte de estos pasajes, hermanos, escatológicos, que son de las cosas finales, ya sucedieron. Y no podemos decir, oye, pero se ha tardado mucho. No, es que el Señor no nos dijo un tiempo, no hay señal. Hay rumores de guerras, pestes, hambres. Podemos decir, ciertamente el fin viene pronto, pero lo mismo decían los discípulos. Ya viene el fin. Es por eso que Pedro dice, hay algunos que piensan que Dios ya se tardó. No se ha tardado. Lo que sucede es que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora también, si sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre, quiere decir que estas cosas seguirán repitiéndose. ¿Cuántas naciones se han levantado contra otras naciones? Hermanos, dice que padres entregarán a los hijos. Esos hermanos que están ahí en la lista, ¿sabías que están en países Medio Oriente, Corea del Norte, China? Y el propio padre, por temor a ser asesinado por su secta, entrega a sus hijos o ellos mismos los matan. Aún hindúes, por ejemplo, que descubren que sus hijos son cristianos, los matan. Hermanos, es terrible. Budistas o ateos que escuchan que Cristo ha llegado a ser la vida en los hijos y ellos mismos los entregan. Estas cosas continúan pasando, pero tenemos que reconocer que esta asolación abrumadora, esta destrucción ya sucedió antes, profetizada por el profeta mayor, el Señor de las profecías. Y vamos a ver, hermanos, cómo fue exacta la profecía del Señor, pero jamás vamos a poder ver cuándo esto va a suceder. El Señor podría venir hoy, sí, hermanos, pero tú no lo sabes. No hay señales del fin, son señales antes del fin. Señales antes del fin. ¿El Señor podría venir? Sí, podría venir. Si su evangelio fue predicado en todas las naciones ya, hermanos, tú no lo sabes ni yo tampoco, ¿estás de acuerdo? Sabemos que el evangelio ha sido predicado en todas las naciones, en todos los rincones. Hermanos, ¿dónde sucedieron todas estas cosas? ¿Cuánto haces caminando de aquí para allá? ¿Somos un rincón o no? Somos un rincón. El evangelio llegó a México, hermanos, y el evangelio es repartido en muchos lugares, pero ¿tú sabes si ya fue en todos los lugares predicado? No. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿La construcción del tercer templo? ¿El orden mundial? ¿El Papa Negro? ¿La luna roja? Hermanos, yo he visto muchas lunas rojas y tú también, y el Señor no ha venido. Estas son señales antes del fin, son cosas que es necesario que sucedan, van a suceder. Mira, voy a ir un poquito a Marcos. Dice, los entregarán a tribulación, versículo 9. Y los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Comentaba un viernes pasado, esto no habla de que el que haga tantas obras llega, no. El que persevere hasta el fin será salvo, es decir, los que lleguen al final, que soporten, que no me nieguen, es porque eran míos. Porque yo los sostuve y soportaron al final. Esto no tiene que ver contigo y conmigo. El que persevera hasta el fin es aquel que es de Dios y que el Espíritu Santo mora en él y lo sostiene hasta el final. Y ahí debes de decir, gracias Señor, porque yo no soportaría. Ve los versículos pasados. Dice el versículo 4. Es la misma pregunta respondida por el Señor en Mateo. Mira, nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y dices, bueno, yo conozco a unos nada más. Desde entonces hubo ya algunos que decían que era el Cristo después de la destrucción del templo.
pero nunca como hoy. Hermanos, les voy a dar unos nombres de los que dicen hoy y dijeron hace poco que eran Cristos. Hay uno, empezando por este hombre que es un loco, Lou Palingue, o Palingueu, o Palingue, 1930, decía que era Cristo. Otro, Haley Salesi, ¿sabes quién es? Rastafari, decía que era Cristo. ¿Sabes que los rastas esperan a que venga otra vez Él? Como el Mesías, para que les guste el reggae, investiguen un poco acerca de su raíz. Ernest Norman, 1970, otro que dijo que es Cristo. Sergei Torop, 1961, es un cuate que aún tenía a todos en cautiverio y todos tenían relaciones sexuales con todos, decía que era el Mesías. José Luis de Jesús Miranda y su esposa Cristo Lisbeth, hoy vive Cristo Lisbeth, dice: hola, yo soy Cristo, mujer. Su esposo acaba de morir hace poco tiempo y decía que era Cristo, ahora ella se convirtió en Cristo. John Nicholson, 1838, él decía que era también Cristo. Arnold Potter, 1872, quiso subir al cielo aventándose de un edificio y pues obviamente sabemos que no subió, bajó al infierno. Rabba Ua, 1892, William Davis, Mirza Ghulam, otros Cristos. Oscar Ramiro, 1990, es uno que hace poco disparó a la Casa Blanca, decía que tenía que destruir ahí. Alan John Miller, 1962. Alan Miller dice que es Jesucristo reencarnado y vive con una mujer llamada María y dice que es la reencarnación de María Magdalena. ¿Ok? Búsquenlo, por favor, en Google, búsquenlo, hermanos, búsquenlo. Otro, Matayoshi Mitsu, 1944, dice que es Dios Padre. Inri Cristo de Brasil, es contemporáneo, dice que es Cristo. David Shayler, 1965, es un exagente inglés que se drogó tanto que se quedó en el avión y dice que Cristo está en él y lo posee un espíritu de una cantante que se llama de apellido Kane, es Delore, no Dolores, Dolores Kane. Y él dice que la homosexualidad no es homosexualidad, sino es una balanza entre lo bueno y lo malo. Hermanos, son falsos cristos que han venido y no ha venido el Señor. Y podríamos decir, pero es que ya está José de Jesús Miranda ahorita y tiene una secta enorme. Sí, pero es que no es la señal definitiva, es señal antes del fin. Antes del fin. Dice, hermanos, sigo en Mateo, capítulo 24, versículo 5. Vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice: y oirán de guerras y rumores de guerra. Mira, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué dice? Aún no es el fin. Versículo 6 de Mateo 24. Es necesario que todo esto pase, pero aún no es el fin. ¿Qué más? Hijos míos, dice el Señor Jesús, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es el principio de dolores, hermanos. ¿Qué? Falsos cristos, desolaciones, guerras, pestes, hambres, y solo es el principio. Principio de dolores tenemos que entenderlo desde una perspectiva mujer parturienta. Empezó tu contracción, ¿verdad, mamá? ¡Ah! ¿Y qué pasó después? Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Pero ¿tú sabías cuándo iban a nacer tu bebé con exactitud? Algunas, dice Sugel, al tercer pujido nacen. Otras a las 24 horas. Mi esposa se aventó 48 horas, creo, hermanos. O sea, no sabemos. Son señales y muchas de ellas ya se cumplieron. Mucho de esto se cumplió. Hermanos, el emperador Vespasiano llega, envía a Tito, este hombre que era un asesino, y matan a todos los judíos que se encuentran. Destruyen el templo. ¿Y sabes quiénes son los que van a los montes, se esconden y permanecen ahí? Los cristianos. Dice el versículo 15 de Mateo, hermanos. Dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo aquí? El templo. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, eso lo vamos a ver adelante el domingo, hermanos. Cuando veas eso, fíjate qué dice ahí: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hermanos, nosotros estamos en Judea. Entonces, ¿qué vamos a interpretar? Es que Judea, para mí que soy cristiano, es Guadalajara.
entonces me voy a ir al cerro de Tlajomulco. No, hermanos, no, esto sucedió ya. Sucedió ya, en esta ocasión. Hay muchas señales que seguirán, que no es que ya se cumplieron y ya pararon, sino siguen, porque son el principio de dolores y continúan. Pero después dice aquí, el que esté en Judea huya a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esto es lo que hoy llevan los dispensacionalistas al hoy, y por eso van al Sams, al Costco, al Tianguis para guardar, y dicen, no, el Señor dijo que no salga de mi casa. Pero esto ya pasó, en particular esto ya pasó. Y gracias a esto, hermanos, los cristianos huyeron y fueron salvados de morir a manos de los romanos, y hoy tú y yo conocemos el Evangelio. Ellos se guardaron, huyeron, se escondieron, y después pudieron seguir predicando el Evangelio. Esto no es rollo para nosotros hoy, hermanos. Aunque todo lo que va a pasar va a suceder, va a seguir, y se van a poner peor las cosas, pero ni aún, hermanos, que empiece la guerra y hay una bomba atómica y la tercera guerra mundial esté en todos los noticieros y la luz se vaya, yo no puedo decir, hoy viene el Señor Jesús. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en un año, puede venir en 10. Pero en cuanto al contexto de hoy, estos pasajes están hablando de aquellos que fueron advertidos por el Señor. No se dejen engañar, mas cuando vean que llega Roma y está destruyendo todo lo que está a su paso en Jerusalén, el templo y los judíos, huyan, porque esta destrucción no es para ustedes. Esta destrucción no es para ustedes. Por eso hay una mala interpretación en cuanto al rapto oculto. Porque estas escrituras, el dispensacionalista lo toma como, ¿ya viste? Es que esto no es para mí. Entonces el Señor me va a librar de la tribulación, va a destrozar y después ya sigue haciendo lo suyo. No, esto sucedió aquí en este tiempo cuando los judíos fueron dispersados, cuando el templo fue destrozado y Jerusalén también. Y cayó y les dijo, esto no es para ustedes. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, por lo tanto el testimonio de Cristo lo tenían los creyentes y tenían que guardarse a fin de que siguieran predicando, hermanos, y mucha sangre más corriera para que tú y yo tuviéramos esta Biblia en nuestras manos. ¿Lo expliqué bien, hermanos? ¿Lo podemos entender a la luz de la Escritura? Cristo lo dice y lo ha dicho, hermanos, y esto es suficiente para saber que todo a su tiempo se cumplirá. Esto se cumplió el año 70. Fue profetizado por Jesús. ¿Se cumplió? Los creyentes huyeron, se escondieron, y cuando regresaron estaba todo destrozado. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió, hermanos. Las advertencias del Señor se cumplen, todas ellas. Y estas solo son las señales antes del fin, hermanos. Solo son las señales antes del fin. Antes del fin. Entonces habrá señales para el pueblo de Dios, hermanos. Hay señales para nosotros. Hay muchas señales. Estamos viendo qué se está haciendo con los matrimonios igualitarios. Aún muchos que se dicen ser cristianos lo apoyan. Y me dicen o te dicen, qué poco amor. Jesús hubiera amado. Jesús ama al pecador, pero no ama. No, hermanos, recordemos que muchos han dicho esto. Jesús no va a enviar al pecado al infierno. Jesús va a enviar al pecador al infierno. La Biblia dice que Él está airado contra el pecador todos los días. Es un juez, el mejor amigo o el peor amigo. El mejor aliado o el peor enemigo, hermanos. O el peor enemigo. Hay señales que nos mantienen a ti alertas. A mí y a ti alertas. Este tipo, hermanos, de enseñanzas lo que nos dicen es mantenernos alertas. Mantenernos alertas porque ciertamente estas cosas ocurrirán. Y es muy bueno que en el lapso que tenemos de gracia de Dios viviendo, nos examinemos, porque tarde o temprano seremos aprobados en Cristo y por Cristo para bien, o seremos desaprobados por Cristo también. Es muy bueno, hermanos. Esto pasó. Muchos dijeron, como algunos a lo mejor, ay, pero no hay, ¿cómo crees? Cristo exageró. Imagínate de aquí a que derrumben el templo. Imagínate que tumben estas grandes construcciones. No, hombre. Lo mismo podría haber entre alguno de nosotros o los que escuchen este mensaje y que digan, ay, no, pero falta mucho. Faltan más terremotos, más cosas. Y estén así, los agarre el Señor en curvita, como decimos, hermanos. Como tú y yo no sabemos cuándo, sino solo Dios, ¿cómo tenemos que estar?
como las vírgenes con las lámparas llenas de aceite y velas encendidas. No en cuanto a cuidar mi salvación, no, simplemente haciendo la voluntad de Dios, adorándolo en todo tiempo y sobre todo dando testimonio a fin de que muchos sean alcanzados para gloria de su nombre y bien de ellos. Cuando hablamos de estar preparados como las vírgenes con sus lámparas encendidas, no hablamos de que esfuérzate porque si no pierdes. No, hermanos, mi único esfuerzo, hermanos, es asistir a mis cultos de oración, asistir a la comunión de los santos, de la iglesia los domingos, ir a la oración, ir a las reuniones en casa, perseverar, hermanos, unánimes, partiendo el pan, teniendo comunión, porque esa es una manera en cómo estamos frescos y calientes a la vez. Cómo estamos vivos, viendo por las necesidades de los demás, amando a Dios, amando a mi prójimo. Eso es estar con la lámpara encendida, siendo cristianos en el tiempo que nuestro rey se fue, que no nos dejó huérfanos, sino que viene pronto, papá, hermanos. Eso se refiere no en cuanto a esforzarme para ganar algo, sino permanecer unánimes en Cristo. Para que cuando venga todo esto, para cuando las cosas se pongan de mal en peor, estemos unidos, confiando que el Señor pronto vendrá al rescate nuestro para vivir eternamente, hermanos. Es la perseverancia lo que debemos hacer, ya no para ganar la salvación, sino para gloria del Señor que nos salvó. Para gloria del Señor que nos salvó. Entonces creo que estamos viendo la clave. Espero que así sean todos, hermanos, y que aún a pesar de mí pueda el Espíritu Santo ayudarnos. La clave para estudiar esta instrucción del Señor, hermanos, que habla acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y las señales antes del fin del mundo y la venida de Cristo. Que podamos entender que esa parte del templo sucedió, Jerusalén quedó desolada, los judíos fueron dispersos, pero también hay señales para nosotros antes del fin, mas no son señales que me dicen hoy a las 5 de la tarde, todo aquel que tú escuches por el internet que diga, porque el 13 de marzo, según los números de la Biblia, numerología es igual a brujería, ¿ok? Porque el mismo Señor no dijo cuándo. Exactamente, cuando veas que se puso y que hizo y que deshizo y que un cuate profetizó en Brasil y que un pastor que ya cumplió otras 3 profecías, yo voy ese día, prepárate. No, mentiras de Satanás. Dijo el Señor, no dejen que nadie los engañe. Amén. Que el Señor nos ayude, vamos a orar.